Hola, saludos a todos. Hoy os traigo un tema que yo creo que va a ser bastante interesante, puesto que es un problema bastante generalizado que ocurre entre, digamos, no solo entre cuerpos diferentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o cuerpos y fuerzas de seguridad en general. No es un problema que exista solo que a veces existe entre cuando cohabitan durante mucho tiempo o durante muchos días y durante muchísimo tiempo dos cuerpos diferentes están concentrados en una misma institución o en un mismo edificio público. Y si ocurre entre los cuerpos policiales, entre policías nacionales o guardias civiles o policías autonómicos locales, guardias civiles y policía nacional, pues esto también se ve este problema, incluso yo creo que más agravado aún, entre seguridad privada y seguridad pública. Ahora me vas a entender enseguida en cuanto pongas en la noticia que voy a leer, pero es un tema que yo creo que existe y por lo tanto pues no hay por qué negar que el tema existe, sino lo que hay que hacer es hablar de ello. Y para explicarlo todo, pues qué mejor que poner esta noticia que voy a leer y este ejemplo, donde aquí yo creo que se explica bastante bien y se explica todo. La noticia era: la justicia zanja la guerra entre vigilantes de seguridad y guardias civiles en el Ministerio de Transporte. La audiencia provincial dice que inadmite el recurso que había interpuesto los trabajadores de la empresa privada. Y voy a leerles, he hecho yo un resumen, una explicación más sencilla que la que pone la propia noticia sobre lo que está ocurriendo. En el Ministerio de Transporte pues, había un conflicto entre los vigilantes de seguridad privada y los guardias civiles, ¿vale? Quienes trabajaban protegiendo diferentes partes del edificio. O sea, ya vemos por un lado guardias civiles y vigilantes de seguridad que protegen partes de un mismo edificio. Los vigilantes cuidan el interior del mismo, mientras que los guardias civiles están a cargo de la parte de afuera. Dice, el problema empezó cuando el jefe de seguridad del ministerio cambió algunas reglas que no le gustaron a los guardias civiles. O sea, el problema fue creado por el propio jefe de seguridad del propio ministerio que a su vez es un guardia civil. Dice, antes los guardias podían entrar al edificio sin identificarse y con sus armas, pero los vigilantes comenzaron a hacer cumplir estrictamente las normas de seguridad que decían que nadie puede entrar armado ni sin identificar, o sea, sin identificación. Los guardias se molestaron porque se sentían que los vigilantes no les dejaban hacer su trabajo correctamente. Y aquí vemos como que un problema creado por la propia Guardia Civil, por el propio responsable de la Guardia Civil, crea un problema donde no lo hay, que eso es algo muy importante de tener en cuenta, y le hace hacer un control de acceso a los vigilantes de seguridad, a los propios guardias civiles que trabajan en esa instalación, pero que están en el exterior. O sea, donde no existe un problema, se crea un problema. Y como voy a seguir leyendo, ¿qué va a pasar? Porque al final, ¿quién se lleva toda la carga y todo el peso de este problema que crea la propia Guardia Civil? Pues los vigilantes de seguridad. Estarán pensando todos, ¿no? Pues sí, efectivamente, la parte más débil, ¿cuál es? Pues el personal subcontratado, el que no es de la casa, el que no está en el mismo cuerpo de seguridad que lo que es la Guardia Civil, sabiendo por otro lado que los vigilantes de seguridad son auxiliares, colaboradores y auxiliares y subordinados de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Bueno, estando así las cosas, dice, este enfado creció hasta el punto de que varios vigilantes se sintieron amenazados e incluso presentaron una denuncia contra los guardias civiles. Sin embargo, la justicia dijo que no había pruebas suficientes para llevar el caso por la vía penal, es decir, por delitos graves, y los jueces han considerado que el problema es más sobre quién tiene la responsabilidad de ciertas tareas, un asunto que debería resolverse en otro tipo de juicio y no en un tribunal penal. Además, uno de los guardias civiles involucrados en este caso, el subteniente Rodríguez, también está siendo investigado en otro asunto, el caso Coldo, por fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia. En resumen, aunque hubo tensiones y conflictos, la justicia decidió
que no había motivo suficiente para castigar a nadie por un delito grave y derivó el caso a otros tribunales. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues la situación, ya os podéis imaginar, la situación ha quedado de la siguiente manera. La justicia ha cerrado el caso penal, el tribunal decidió que no había suficientes pruebas para continuar con una investigación penal contra los guardias civiles, los jueces consideraron que este conflicto no era delito grave, sino un problema de competencia, es decir, sobre qué funciones corresponden a cada grupo, o a los vigilantes privados o a los guardias civiles. El conflicto debe resolverse en otro tribunal. El tribunal sugirió que si los vigilantes o guardias civiles quieren continuar con el tema, deberían llevarlo a otro tipo de juicio, como uno administrativo o laboral, ya que el problema no era de carácter penal. Como resultado, el ambiente sigue tenso. Aunque la justicia desestimó el caso penal, el ambiente entre los vigilantes y los guardias sigue siendo complicado. Hubo varios incidentes donde los vigilantes se sintieron intimidados por los guardias, lo que creó un mal clima laboral, incluso causando bajas entre los vigilantes. En resumen, el caso penal se cerró, pero los problemas entre los vigilantes y los guardias siguen sin resolverse del todo. Sin resolverse del todo. Esto quiere decir que lo que se ha creado, en vez de mejorarse en la situación, lo que ha ocurrido es que la situación va a empeorar desde luego más de un 100%. Aquí lo que no se entiende, pues, esa orden de que al edificio no se puede entrar armado y sin identificar a guardias civiles que se supone que están haciendo la seguridad del mismo edificio en el exterior, porque se supone que esos ya guardias civiles pues ya estarán identificados como que son guardias civiles y llevarán el arma porque están de servicio. O sea que aquí hay algo que desde luego suena a una estupidez, esa orden de que en el interior del edificio pues no puedan entrar los guardias civiles armados. Eso por un lado. Lo que no se entiende por qué se le ha dicho a los vigilantes de seguridad que si no se identifican no pueden pasar y que si están armados pues que tampoco pueden pasar. Estoy hablando, pues esto es difícil de entender. Ahora los propios guardias civiles que están haciendo la seguridad exterior del propio edificio. Yo aquí me pregunto que es algo totalmente eh, alucinante, porque bueno, a mí me dices que son, pues bueno, que no pertenecen a la instalación, que son de otra unidad, etcétera, pues bueno, pues al igual puedo entender de que por lo menos se registren para saber que esas personas están dentro de la instalación, por si ocurre algo, pues saber que todavía esa instalación está ocupada. Pero bueno, pues para eso tienes un número de agentes y ya con eso ya estás identificado. Y el arma reglamentaria, pues es el arma reglamentaria del propio Guardia Civil. No entiendo por qué dentro del propio Ministerio Interior, Ministerio del cual también depende de los guardias civiles, pues a algún responsable, en este caso era el jefe de seguridad, que es propio de la Guardia Civil, evidentemente. Estamos hablando del Ministerio Interior, no es un privado el responsable de la seguridad de la instalación, sino es un propio guardia civil. Y eso crea un conflicto entre vigilantes de seguridad y guardias civiles. Y ya me estoy imaginando hasta dónde puede llegar ese cauce, hasta dónde puede llegar pues esa discrepancia entre unos y otros, porque esto es como los aeropuertos. Tengo muchísimas anécdotas que contar de los aeropuertos entre los vigilantes de seguridad y los guardias civiles, porque entre otras, yo estuve muchos años, estuve 6 años trabajando en un aeropuerto y comencé a trabajar en un aeropuerto cuando todavía la seguridad dependía de AENA, de Aeropuertos Españoles, y luego salió la ley del año 92 y entonces se exigió de que la seguridad fuese contratada a empresas privadas de seguridad. O sea, yo tuve que vivir todo el calvario de la transición de quitar a los propios vigilantes aeroportuarios, esa transición a entrar los vigilantes de seguridad privada. Y también vi la transición de que los guardias civiles se les fueron retirando de los filtros de los aeropuertos y se fue metiendo seguridad privada para que hiciera esa labor. Y por lo tanto, entiendo la problemática que se pueda crear entre unos y otros, unos porque se sienten de que se están desplazando, quitando a lo mejor las funciones por el trabajo que llevan desempeñando desde hace años, que por otro lado es muy cómodo, porque todo el mundo quiere trabajar en un aeropuerto o quiere trabajar en la seguridad de un edificio, porque es un servicio que no se hace nada y se vive muy bien. Y yo, como guardia civil, pensaría, estoy imaginando, estoy cómodo y me quitan de este tipo de servicio pues, para poner al personal de seguridad privada que como guardia civil pues tiene esa mentalidad de que yo represento
yo soy agente de la autoridad y yo represento al Estado y me retiran a mí pues para poner personal privado de seguridad. Y aquí es donde empiezan los choques entre los que ven como que se le quita una competencia y por otro lado los vigilantes de seguridad que están pues, cogiendo esas competencias que en primer lugar es el Ministerio del Interior el que hace que sus vigilantes de seguridad pues cojan esas nuevas competencias. Y a partir de aquí, pues ya todo lo que ustedes quieran. Pues unos porque los conflictos vienen porque no se entiende una situación como la que estoy explicando yo ahora, pues existe una legislación, existe una ley, el Ministerio Interior autoriza, pues se contrata al final, quien toma las decisiones de poner vigilantes de seguridad o no, no son los vigilantes de seguridad ni las empresas, es el propio Ministerio del Interior y el que pone. Y el guardia civil o algunos guardias civiles que interpretan de que se le está quitando funciones o labores que ellos están desarrollando. Entonces, pues en vez de ir a reclamar, a que tienen que reclamar, que es al propio Ministerio del Interior, lo que hacen es toda esa rabia y toda esa ira la desahoga con el propio vigilante de seguridad. Y luego, claro, como voy de que soy superior, de que soy el guardia civil y yo soy la autoridad, y estos son mis auxiliares y están para realizar o para obedecerme a mí porque yo soy la autoridad y ellos son los vigilantes de seguridad que están para colaborar pues conmigo, pues hay muchos que, yo imagino, pues claro, la vida en la viña del Señor pues hay de todo. Pues hay o guardias civiles que tienen ya muchos años y muchos años trabajando aquí y que van a jubilarse o van a desaparecer, como también hay muchos jóvenes que vienen de la academia veinteañeros, nuevos guardias civiles que son destinados a esos servicios, ¿no? Y también pues habrá muchos vigilantes de seguridad que tienen una edad determinada, que están a punto de jubilarse, pero que se siente como que son ya no colaboradores de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, sino como subordinados de los guardias civiles y luego ya saben que junta todo eso ahí, o sea, juntan al final son una plantilla inmensa entre vigilantes de seguridad y de guardias civiles que pasan por ahí, que puede ser ciento y tanto, todos los días, día a día, viviendo y conviviendo juntos, pues los tiras y aflojas que hay, que si tú me dices, que si yo no me digo, que si yo te mando, que si tú no me mandas, que si yo te tengo que decir porque tú no eres para decirme esto, que si yo te lo hago, y cantidad de otro tipo de situaciones y cosas que ocurren porque al final eso son situaciones que pasan ahí, que pasan en todos los lados. Y lo estoy contando esto porque yo lo he vivido. Y luego viene pues el que claro, cuando contrata a los vigilantes de seguridad, pues también suele ocurrir esto de que han contratado a fulanita, que es la mujer del guardia civil, de Pepito que está aquí y de fulanita, y entonces al final pues resulta que ese vigilante de seguridad que está ahí se lleva mal con la compañera, pues por lo que sea, porque la convivencia siempre es difícil entre todos, pero como es la mujer del guardia civil que está de turno y que tiene que entrar y tiene que salir de la instalación y tú no le dejas porque le dices que le tienes que identificar porque te lo dijo el jefe de seguridad, pero como él es guardia civil dice que no se tiene que identificarse y además como la mujer se lleva mal contigo, pues le ha calentado la cabeza y le ha dicho que tú eres un tonto y que te portas mal, pues entonces ahí, como ven, es la hecatombe y la explosión. No sé al final en qué va a acabar lo que he puesto aquí ahora antes en la noticia, en qué ministerio era, en el Ministerio de Transporte. Pues un edificio más, en el Ministerio de Transporte. Estoy leyendo aquí ahora, no sé en qué va a acabar al final, pero bueno, imagino que en algún momento tendrán que dejar claro cuáles son las instrucciones y qué es lo que hay que hacer allí y llegar a un buen ambiente de trabajo entre unos vigilantes de seguridad y entre los guardias civiles. Y como dije antes, este tipo de situaciones yo he visto a policías nacionales aparcando un coche en un ayuntamiento y los municipales multando a los propios policías nacionales que están aparcando el coche. O he visto también conflictos entre guardias civiles y policías nacionales, porque a veces dan situaciones que son, en fin, conflictivas, porque lo que digo, el ambiente y el roce, pues hace que estas cosas sucedan. Pero
pero la convivencia entre vigilantes de seguridad y guardia civil o vigilantes de seguridad y Policía Nacional no debería de llegar a tener ningún tipo de llegar a situaciones que fuesen extremas, siempre y cuando pues siempre hay pues ese funcionario o ese vigilante de seguridad pues que a lo mejor se extralimita y no debería de pasar más o que la situación fuese más allá de lo que son pues, unos conflictos personales entre dos personas y no que sea una guerra entre un cuerpo y otro cuerpo de seguridad, otro cuerpo de seguridad diferente. Y me ha llamado mucho la atención esta noticia y por eso quería ponerla, pues como esto es un día a día. Esto pasa en los aeropuertos, pasa en las prisiones, pasa en los edificios públicos en general, pasa en todas las instalaciones donde hay varios cuerpos diferentes mezclados. Hay muchos vigilantes de seguridad que por la paz, una Ave María, acaban convirtiéndose en en los mayordomos y en los criados al final de los guardias civiles o de esos policías nacionales. Al final es, pues, cómprame tabaco o tráeme café o hame esto o hame lo otro. Y, en fin, pues, por que no haya problemas y conflictos, se agacha la cabeza y uno va y lo hace. Esos casos se han dado mucho. Y de ahí a que se convierta a un abuso o un acoso, la línea es muy delgada y por supuesto que este tipo de cosas pues también pueden ocurrir en cualquier momento. Es que no me extraña nada lo que está ocurriendo ahí en el Ministerio de Transporte porque lo he visto en otro, te digo, en el aeropuerto, que estuve 6 años viviendo ahí en el aeropuerto, o como he podido ver en otro tipo también de instalaciones, porque al final aquí me llega toda la información y la gente pues me comenta pues situaciones de todo tipo, de un lado y de otro, y uno ve al final pues un millón de cosas que al final pues uno dice, joder, pues ya situaciones más complicadas se están generando, se enquistan y al final llega como aquí, que al final no tiene remedio absoluto. Al final, ¿qué pasará? Pues de que cambiarán a ese jefe de seguridad si no lo han cambiado ya, o que disimuladamente pues esas instrucciones, esas órdenes o desaparecerán, o que aquellos vigilantes de seguridad pues más conflictivos, los que han presentado la denuncia, etcétera, etcétera, pues acabarán siendo destinados en otro servicio, en fin, por aquello de que cambiando la plantilla, pues a lo mejor se soluciona el problema y cuando lo que va a suceder es que va a venir otra gente a esos puestos de trabajo a cubrir esas plantillas y a volverse otra vez a convertirse en esclavos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque está a un paso de que pase eso. Por eso decía antes, comentaba antes y decía antes lo de las edades. Tú imagínate un guardia civil con 20 años salido de la academia que se cree que es San Dios y que pues, tiene un vigilante de seguridad ahí y como no es nada, pues dice, bueno, pues yo aquí soy, hago lo que me da la gana y le voy a decir al vigilante lo que me da la gana. O imagínese a ese vigilante de seguridad con ya cerca de la edad de la jubilación, que ha visto carretas y carretones y que ahora dice, bueno, ahora tengo a ese tío aquí, el niñato este con 20 años de edad, me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Y ya tenemos la bomba. Ahí mezclamos ya que si familiares, que al final los propios guardias civiles de la instalación tienen familiares metidos como vigilantes de seguridad, etcétera, etcétera. Tenemos la bomba ya, tenemos todo preparado para que en cualquier momento pues estalle la bomba por cualquier sitio, por lo que he comentado ahora mismo. Porque las empresas de seguridad también, pues en fin, pues para no tener problemas a lo mejor pues en la intervención de armas o con la Guardia Civil, o si el servicio es armado, que los vigilantes vayan armados, etcétera, etcétera, pues al final, bueno, pues ya sabes lo que pasa esto, el compadreo, pues baja la intervención, el que te atiende, el que te lleva el tema del arma, pues dice, oye, que tengo una hermana que a ver si la puedes colocar, a ver si le puedes conseguir un trabajo, si la puedes poner en tal sitio, y al final acaban metiéndolos en la plantilla en esas instalaciones, creando un conflicto todavía más grande que ya se extralimita, ya no es que sea entre guardias civiles o vigilantes de seguridad, sino que encima ya tiene una mezcla de parientes cercanos, de que si es mi mujer o mi hija, mi hermano, mi sobrino y mi primo, que si yo mando más que tú o no, y al final pues llega el caos. Así que esta noticia, a ver si por lo menos sirve pues para hacer reflexionar, primero por un lado para las empresas de seguridad, por otro lado los propios vigilantes de seguridad, a los guardias civiles, y que este tipo de cosas pues no vuelvan a suceder, porque al final acaban, pues como hemos leído en este caso, de que vigilantes de seguridad que piden la baja o
así, la baja médica o baja psicológica o baja de cualquier otro tipo porque no aguantan la presión, porque no es agradable estar todos los días ahí donde tienes miedo a realizar tu trabajo, no sea que se vaya a molestar el guardia civil de turno de una queja y te pueda costar tu propio puesto de trabajo. Una situación creada por un absurdo jefe de seguridad que unas normas absurdas, sin primeramente ni siquiera haberlo explicado a los propios guardias civiles, haber hecho una reunión ahí entre el personal de seguridad privada, guardias civiles y todo el personal de la instalación. Y vamos a explicar el porqué de esta norma. Y hay que hacerlo así, 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 para que los guardias civiles, porque claro, una cosa es el guardia civil armado, se tiene que identificar para entrar y otra cosa es que no trabajo en la instalación, pero es mi amigo que va a entrar conmigo y como entra conmigo, pues no quiero que se identifique. A lo mejor también habría que dar algún tipo de formación a los guardias civiles y enseñarles de que no se pueden tomar tampoco la justicia por su mano y meter en la instalación a quien le dé la gana a esa instalación sin que pase la identificación y no culpar al vigilante de seguridad por cumplir unas normas que le obliga la propia Guardia Civil que debe de cumplir. Al final, por dar unas normas, por no saberlas explicar, por no saberlas poner en marcha y aplicarlas, se ha llegado a una situación que yo creo que es totalmente irreversible.